¿Lo pusiste tú? No, Ah, ok. fuiste tú. Gracias, Esther. Te dejo un Sí, abrazo. Mira, está Vero. gracias. Ay, Hola. hola. Listo. Hola, hola, buenas noches a todos. Les agradecemos que estén reunidos en este webinar. Le agradecemos a la doctora Esther Guadarrama por aceptar participar con el tema Patología dual en las adicciones y les recordamos que este webinar quedará grabado y podremos verlo en nuestras redes sociales. Así que, sin más rodeos, le damos paso a la doctora Esther Guadarrama. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, buenas noches. Agradezco mucho la invitación por estar aquí. La verdad es que es un placer estar aquí con ustedes. Y bueno, yo les pido que por favor, conforme vayan necesitando, si ustedes tienen preguntas, las vayan haciendo. No me interrumpen, yo vuelvo a agarrar mi hilo, no pasa absolutamente nada. Yo creo que es más importante que vayan quedando claras las cosas conforme vamos dando la exposición. Todavía estoy admitiendo a algunas personas, pero conforme ustedes gusten, pueden o abrir su micrófono sin ningún problema o levantar la manita que tienen por ahí estas manitas amarillas. Y como ustedes gusten, con toda confianza, por favor, interrúmpanme en el momento que ustedes gusten. Ok, déjenme compartir pantalla para que podamos empezar. Sí, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Sí, podemos ver la presentación. Sí, sí se ve. Perfecto. Sí se ve. Gracias. Bueno, entonces vamos a empezar. El día de hoy vamos a hablar de patología dual en las adicciones. Yo de base soy psicóloga y entonces esta es la visión que tenemos detrás. Déjenme ver si alguien más está viendo. Okay. Me voy a ir desde la base, voy a explicar desde cómo estamos conformados y poquito a poco los voy a llevar hacia la patología dual para que sea como más claro el tema. ¿Cómo estamos conformadas las personas? Desde el punto de vista psicológico, tenemos temperamento, carácter e identidad. El temperamento es algo con lo que todos nacemos, tiene un componente genético, pero en realidad tiene la mayor manifestación social. Hoy sabemos, desde hace poquitos años, sabemos que el temperamento no dura en el tiempo, que el temperamento puede cambiar. Entonces, nosotros, desde Hipócrates, el padre de la medicina, estableció la teoría de los temperamentos. Tenemos 4 temperamentos y son los mismos que seguimos manejando. Tenemos el temperamento colérico, que son los que de entrada se enojan, ¿no? El colérico es así como que ¡pum!, se enoja y se exalta, es su primera respuesta. Tenemos el flemático, que está como ni frío ni calor, como que las emociones están como más apagadas en el flemático. Tenemos el sanguíneo, que es el alma de la fiesta, ¿no? Es así como dónde hay gente y dónde es como que vamos a salir y vamos a hacer cosas. Y tenemos el melancólico, que el melancólico tiende hacia la tristeza y a recordar cosas tristes y así. Entonces, las nuevas teorías lo que nos dicen, las nuevas teorías lo que nos dicen es que tenemos un temperamento de base y que tenemos un temperamento que nos complementa, ¿no? Entonces tendríamos 2 temperamentos, uno de base y uno que nos complementa.
Estas nuevas teorías tienen como mucha lógica porque en realidad los seres humanos funcionamos y trabajamos mucho por complementación. En cuanto al carácter, desde el punto de vista psicológico, el carácter es la parte de la personalidad que más se mueve. Fíjense que es opuesto a como coloquial lo conocemos, porque de forma coloquial cuando decimos, ah, tal persona tiene mal carácter, nos referimos a algo que es fijo, pero desde el punto de vista psicológico, el carácter es la parte que más se mueve de la personalidad, porque tiene que ver como con los roles y con el continuo movimiento del tiempo y de los días. Y la identidad es la base de la personalidad. La identidad es un concepto complicado porque es un concepto personal, pero también colectivo. La identidad tiene que responder a la pregunta ¿quién soy? Pero esta pregunta ¿quién soy? Tiene que ser ¿quién soy yo? Pero en relación también a mi gente, en relación a mi época, en relación a mi cultura, en relación a mi entorno. Entonces no es un quién soy yo de forma aislada, es un quién soy yo en el conjunto social en donde yo me muevo. Si yo junto temperamento, carácter e identidad, nos va a dar la personalidad. La personalidad va a ser el conjunto de todos estos tres. Y entonces ya podemos decir, ah, la persona es así. La personalidad se va desarrollando en la infancia y en adultez temprana ya estará mucho más sólida y mucho más conformada. Eso no significa que no se vayan moviendo elementos de la personalidad, porque de hecho nada es fijo en el ser humano, ¿no? Todo va cambiando y nosotros también vamos cambiando, vamos teniendo también diferentes épocas en la vida, vamos teniendo diferentes cosas. Entonces también que nuestra personalidad se va adaptando a ello, ¿no? No por ello decimos, tienes tal personalidad y no se va a mover. Los elementos se van a mover en el tiempo. Los seres humanos también estamos conformados por esferas. Si vieron la película de Intensamente habla de islas, ¿no? La primera que estamos esperando con bombos y platillos, la segunda. Pero nosotros le llamamos desde la psicología esferas, que es lo mismo, ¿no? Tenemos esta esfera familiar que está conformada por nuestra familia de base, ¿no? Papá, mamá, hermanos, la esfera personal que tiene que ver como a lo mejor si yo formo mi familia secundaria, o sea, mi familia la que yo formo, o mis afectos, o mi entorno, mi esfera laboral, pues obviamente mi trabajo, mi desempeño en esa área, mi esfera Ya está la reunión. eh, mi esfera del ocio también, como del tiempo libre, qué hago con mi tiempo libre, si tengo hobbies o qué hago con esta parte, logros, metas y en fin. Entonces estamos nosotros hechos por esferas y estas esferas nos conforman. Entonces tenemos los elementos de la personalidad más las esferas. Ahora, ¿qué es un trastorno mental? ¿Por qué nosotros decimos que la adicción es una patología dual? Porque la adicción es un trastorno mental y esto es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy. Un trastorno mental, vamos a primero decir que es un trastorno mental, el que sea, y después ya nos vamos a encaminar. Está, por un lado, los signos y los síntomas. Un signo es lo que yo puedo medir. O sea, la presión, la temperatura, la oxigenación, ¿no? Ahora con el COVID todos andábamos con los oxímetros. Entonces, todo lo que yo puedo medir, esto es un signo. Por síntoma, vamos a entender lo que el paciente reporta. Entonces, esto es subjetivo. Si tiene dolor, picazón, ardor, todo lo que me diga que siente y que yo no puedo utilizar un instrumento para medirlo, eso es un síntoma. Entonces, el conjunto de signos y síntomas es un síndrome y el conjunto de síndromes es un trastorno. Cuando nosotros hablamos de un trastorno mental, estamos hablando de algo muy grande, porque estamos hablando de algo que está lleno de signos, lleno de síntomas, muchísimos, no son como poquitos, son muchísimos. Entonces, cuando nosotros decimos un trastorno mental, es porque estamos hablando de algo complejo, no estamos hablando de algo tan sencillo. Entonces, nosotros hablamos, como yo les digo, de un conjunto grande y estos trastornos mentales están contenidos en manuales. Están contenidos por manuales y divididos por continentes. En nuestro caso, en nuestro continente americano, tenemos dos manuales. Un manual internacional, que es el de la Organización Mundial de la Salud, que es este de aquí, que es el CIE 11, vamos en el 11, nada más que estas siglas son en inglés.
pero es lo mismo. Y entonces este es el manual de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud. Y este es de la Asociación Americana de Psiquiatría. La Asociación Americana de Psiquiatría rige a nuestro continente, es el DSM-5TR. Por acá tengo el tumbaburros como para enseñárselos en físico. Miren nada más, es delgadito, los chiquitos, pesita como arma blanca. Entonces, esta versión está en inglés, todavía no se ha hecho la traducción. Y esta tuvo su impresión en marzo. Entonces, es como importante que este es el más reciente. Con nosotros, en realidad, más que manejar el de la Organización Mundial de la Salud, nosotros nos basamos en el DSM. Siempre va saliendo un manual que tiene el número y después una versión que dice TR, que es la versión revisada del número, ¿no? Entonces salió el 5, que de hecho lo tengo ahí en el librero, hasta el screen, y este que es el 5TR. Por darles una referencia, el 5 se publicó en el 2013 y el 5TR en el 2023, ¿no? Entonces, con ese tiempo de diferencia se publica uno y otro. Es como muy importante que sepan que no es como cosa nuestra decir está el trastorno, sino que están contenidos en estos libros. Organizar un libro de estos es un grupo de alrededor de 90 psiquiatras, los más reconocidos del continente, que se dedican a hacer esto, todas las investigaciones, toda la terminología nueva y todos los trastornos mentales están contenidos aquí, ¿no? Tarda tiempo en llegar la versión en español, pero pues como a unos me cuecen las habas por saber que es nuevo, pues aquí está, ¿no? Entonces, al final, es como muy importante decir que no es un azar lo de los trastornos mentales, ¿no? Decir, ¿quién dijo de los trastornos mentales? No, realmente es un grupo de catedráticos muy importantes, de psiquiatras muy importantes que se dedican a hacer todos estos manuales. Ok. Entonces, dentro de esos, ya vamos acercándonos al camino. Nosotros hablamos de un trastorno de uso de sustancias. Y esto decimos que es un padecimiento que se define como un uso problemático de una sustancia, como es el alcohol, drogas o medicamentos, recetados a el individuo que los consume, lo hace de manera intensa y a pesar de las consecuencias dañinas, ¿no? O sea, lo consume aún con las consecuencias. Esto afecta su capacidad de funcionar en el día a día. A los TCS o el trastorno de consumo de sustancias más graves generalmente se les llama adicciones, pero estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando nosotros estamos hablando de adicciones, estamos hablando de un trastorno mental. Estamos hablando de una entidad que es grandota, que tiene muchos signos, muchos síntomas, que ha sido estudiado por mucha gente y que está catalogado en los manuales. Entonces, no es nada más, es como de, pues te sentiste mal, o bueno, pues nada más estás consumiendo. No. Estamos hablando de una condición psiquiátrica. De eso estamos hablando. Cuando nosotros hablamos de una adicción, hablamos de una condición psiquiátrica. Estamos hablando de que se ha complicado todas las esferas de la persona y que se ha trastocado todos los elementos de la personalidad. Entonces está dañado todo, absolutamente todo. No ha quedado ningún área del ser humano que no haya sido trastocada. Esto es súper importante. Los criterios diagnósticos que tiene este trastorno de uso de sustancias nos dice la persona afectada no puede controlar su uso de la sustancia. La capacidad de la persona para cumplir con sus obligaciones sociales se ve comprometida por el uso de sustancias, es decir, va a tener problemas en la esfera social. La persona utiliza las sustancias en situaciones en que hacerlo lo pone en un peligro físico. La persona muestra signos físicos del uso de la sustancia o dependencia de la misma. Una pregunta. Adelante, por favor. Sí, buenas noches a todos. Aquí veo que dice que también medicamentos recetados, aunque creen adicción, la tamoxetina crea adicción, es para un chico con TDAH.
¿Se refiere a la fluoxetina? Sí. Ajá. No, la fluoxetina es un medicamento de cuarta generación. Estos medicamentos ya no generan adicción. Ah, ok, gracias. Sí, para servirle. Muy amable. Sí. Entonces, ¿qué áreas generan incapacidad en las sustancias? La persona toma la sustancia en dosis mayores o por más tiempo previsto inicialmente. La persona desea interrumpir o reducir el uso de la sustancia, o sea, sí tiene el deseo de reducirlo, pero no lo puede hacer. La persona dedica mucho tiempo a obtener y a usar la sustancia, así como a recuperarse de sus efectos, y la persona anhela la sustancia. Es decir, ya hay un proceso de adicción, y este es un proceso en el cerebro, ¿no? Ya hay áreas en su cerebro que lo hacen buscar esto, ¿no? Nosotros tenemos el circuito de recompensa que está atrás del prefrontal y que entonces lo va a llevar a buscar la sustancia. ¿Qué pasa con el deterioro? La persona afectada no cumple con sus obligaciones en el trabajo, en la escuela, en el hogar, lo que yo les decía de las esferas. Continúa consumiendo la sustancia a pesar de que el hecho de hacerlo le acarrea o le empeora problemas sociales e interpersonales. El afectado abandona o reduce su participación en actividades sociales, laborales o recreativas importantes por el uso de la sustancia. Entonces, le da prioridad al uso de la sustancia al tema familiar. Sus síntomas, bueno, pues tenemos en cuanto a tolerancia, la persona tiene que utilizar cada vez más la sustancia, porque cuando tú consumes algo, después lo necesitas consumir más. Entonces ya no se tiene el efecto deseado y necesitas consumirlo en mayor cantidad. Y la abstinencia es cuando se interrumpe el consumo y entonces se tienen los efectos de detener este consumo, ¿no? Y entonces son horribles los efectos de detener el consumo y aparecen todos estos signos o efectos físicos que son desagradables. Ok, pero se dieron cuenta que todavía era más complejo de nada más decir es un trastorno mental, ¿no? Los psiquiatras se dieron cuenta de que no nada más hablar nosotros de adicciones era nada más hablar de un trastorno mental, que ya de por sí es bastante complejo, porque como repito, están comprometidas todas las esferas y están comprometidos todos los elementos de la persona, de la personalidad. Entonces, al darse cuenta que era más complejo, empezaron a hablar de un concepto que se llama patología dual, ¿no? Que ese es el título de nuestra plática del día de hoy. Patología dual se llama la concomitancia entre trastornos por el uso de sustancia y otros trastornos psiquiátricos de forma secuencial o paralela a lo largo del ciclo vital. Es decir, nosotros vamos a tener en las adicciones, en cualquier adicción, a cualquier situación, nosotros vamos a tener un trastorno mental más una adicción. Esto es lo que vamos a conocer como patología dual. ¿Qué fue lo que sucedió? Que se dieron cuenta que la adicción no venía sola, sino que había un trastorno mental. En el 80% de los casos, primero aparece un trastorno de personalidad y después aparece la adicción, 80% de los casos. El otro 20 aparece primero la adicción y detona después esa adicción un trastorno de personalidad. Entonces, ¿de qué carambas estamos hablando? Estamos hablando de algo más complejo de lo que inicialmente estábamos hablando. Porque entonces fíjense que para hacer el diagnóstico tenemos que ver estas dos partes. El trastorno mental que se está manifestando, llámese depresión, llámese ansiedad, llámense trastornos, los trastornos de personalidad, el trastorno mental más la adicción. Ahora, yo digo que se convierte en un mutante, perdón por mi término, ¿no? Pero es este más este nos da una entidad diferente, una entidad nueva. Entonces es muy complejo porque yo tengo primero que diagnosticar qué tipo de trastorno mental está, en qué nivel está, y después tengo que ver qué adicción hay, en qué nivel está, y luego tengo que ver estos dos juntos, qué cosa forman y cómo funciona. La parte diagnóstica es muy complicada por llevar a cabo estos pasos, ¿no? Entonces, la patología dual tiene los siguientes supuestos. El primer supuesto es
Las adicciones, con o sin sustancia, son trastornos primarios e inducen a la aparición de un trastorno mental, principalmente en aquellos casos donde hay una vulnerabilidad previa. Si una persona tiene una predisposición genética o tiene una predisposición porque tiene algún familiar muy cercano y en donde ha observado una conducta adictiva, va a aumentar las posibilidades de que presente una adicción. Y entonces, digamos, va a presentar primero la adicción y después se va a desarrollar el trastorno mental. Nosotros tenemos el segundo supuesto, que es la teoría de automedicación. Las sustancias se usan para paliar los síntomas psiquiátricos existentes, es decir, primero es el trastorno mental y como el trastorno mental me está haciendo tanto ruido, yo empiezo a buscar cómo minimizarlo y por eso empiezo a consumir cosas, ¿no? La elección de la droga no es un proceso al azar, sino que se basa en los efectos que tiene para aliviar el trastorno mental que inicialmente se presentó. La aparición de ambos trastornos se produce como consecuencia de compartir los mismos factores de riesgo, es decir, si la persona está bajo estrés, el estrés es un síndrome de adaptación, o sea, todos necesitamos una cierta cantidad de estrés para podernos mover, si no estaríamos así inmóviles. Entonces el estrés es ¡pum!, como activar la máquina, pero nosotros tenemos como una tacita medidora de estrés y cuando se sobrepasa de esa tacita medidora, el estrés nos empieza a hacer daño. Lo primero que se lleva es nuestro sistema inmunológico y después nos empieza a afectar en todo porque empezamos a producir un químico que se llama cortisol. Está en sus riñones, arribita, hay unas glándulas que se llaman suprarrenales y estas producen el cortisol. Entonces el cortisol se suelta por todo el cuerpo y el cortisol nos hace estar en estado de guerra, en paranoia. Sentimos que todo el mundo nos va a atacar, que todo el mundo nos va a agredir y estoy así a la orillita de la baranda, así como, ¿quién me va a hacer daño? ¿Qué me van a hacer? Esa es la actitud que nos genera el estrés cuando es en exceso. Y cuando digo que es en exceso, cuando se ha llenado mi tacita, se sobreborda y pasan más de 90 minutos en ese estado de estrés. Mis rasgos de personalidad, cómo es mi temperamento, cómo es mi carácter, cómo he conformado mi identidad. Entonces eso me va a dar mis rasgos de personalidad y los factores que hay en el medio ambiente, o sea, los lugares en donde yo me relaciono y si hay estresores en el medio ambiente o cosas que yo puedo copiar que finalmente no sean adecuadas, que sean dañinas, ¿no? A lo mejor, no sé, sale un chico y en su colonia todos los chicos están en las esquinas drogándose y entonces es como que pues está muy en el acceso y muy fácil y estas condiciones medioambientales lo van a llevar hacia el consumo. Entonces se tiene que juntar todo, ¿no? Todos esos elementos para que se dé esta patología dual. Voy a poner algunos ejemplos. Depresión más adicción. Entonces aquí el alcohol aumenta el riesgo del trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque el alcohol es un depresor y el alcohol tiene el mismo circuito neuronal que la depresión. Entonces, por eso es que el peor compañero de la 3 ceros, 4 ceros, 3. el peor compañero de la depresión es el alcohol, porque es el mismo circuito neuronal, entonces le estoy dando por el mismo lado al cerebro. El consumo crónico de alcohol puede promover a la depresión de manera indirecta, pues es lo que estamos diciendo. Los pacientes con consumo de cocaína presentan tasas más altas de trastorno depresivo. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo cocaína, porque me quiero sentir mejor, porque me siento muy abajo y me siento muy mal y yo tengo la necesidad de sentirme mejor. Entonces me meto una sustancia que me lleva a estar activo y que me lleva a estar mejor porque yo vengo de un estado abajo. La dependencia de la marihuana duplica la probabilidad de tener un trastorno depresivo. La marihuana también tiene el mismo circuito neuronal que la depresión. Entonces, la marihuana es un mal consejero, porque la marihuana, mucha gente dice, ay, no, pues es que sabes qué, que es natural, y sabes qué, que no afecta. Pero la marihuana lo que tiene es que tiene este mismo circuito de la depresión, o sea, sí o sí me va a llevar hacia abajo, me va a llevar al pasado, me va a llevar a los lugares más dolorosos de mi pasado, a las cosas que no tengo resueltas, pero no me va a llevar ahí para resolverlos, me va a llevar ahí para que me esté ahí aventando en mi dolor. Y además es un psicotizante. Yo no sé en qué momento
me va a llevar hacia la locura en algún punto. Puede ser que alguien fume muchísimos años y que no le pase nada y en un 2x3, o puede haber un organismo más sensible que fume un poco y de repente ¡pum! ¿No? Se va hacia la locura, pierde el contacto con la realidad. Entonces la marihuana es un mal consejero. Además, mi pensamiento va a estar ciclado. ¿A qué me refiero con esto? Voy a estar pensando todo el tiempo de manera negativa en este pasado que me duele y no voy a ver opciones. Y me voy a sentar en el sillón de la víctima, diciendo que todo el mundo me ha hecho daño y no responsabilizándome de las consecuencias de mis actos. Entonces es una posición muy difícil para trabajar desde ahí, ¿no? Porque al final es que, si bien es cierto que nos han sucedido cosas en la vida y que nos las han hecho los demás, también es cierto que nosotros tenemos nuestro nivel de responsabilidad y también tenemos que tener las consecuencias de los actos que cometemos, ¿no? Es como, no sé, por ejemplo, lo voy a poner en un ejemplo de algo diferente. Una mujer violentada, ¿no? Y que llega y que dice, pero es que ¿cuál es mi responsabilidad si me golpeó? Pues elegir a esa pareja, ¿no? Es tu responsabilidad, nadie te puso una pistola en la cabeza para que eligieras a esa persona. Entonces nos tenemos que responsabilizar de las consecuencias de nuestros actos. Y con la marihuana no nos vamos a responsabilizar de absolutamente nada. Entonces, vean cómo se junta un consumo más una patología, ¿no? En este caso la depresión. Entonces, ¿qué va a ser la depresión? Pues voy a tener o ganas de comer mucho o no voy a querer comer nada. Voy a tener ganas de dormir todo el tiempo o de no dormir. Voy a andar triste, pero voy a tener también ataques de irritabilidad. O sea, de repente ¡pum! Me voy a poner súper irritable y súper agresiva. Y después voy a estar como abajo, voy a tener un pensamiento negativo de la vida, voy a tener desesperanza, voy a sentir que, pues, que la vida no vale la pena. Y si la depresión llega a ser una depresión mayor, que le llamamos, entonces voy a empezar con ideación suicida, ¿no? Voy a empezar a decir, pues esto ya no vale la pena, yo ya me voy a bajar del barco, ¿no? Y voy a buscar la manera en cómo terminar con mi vida. Entonces la depresión es un mal consejero porque me va a llevar a pensar en cosas negativas. Adicionado a eso, la mayor parte de las depresiones tienen ansiedad. No crean que voy a estar así tranquilito y triste, no, voy a estar así como cascabel, ¿no? Y mis pensamientos van a estar en puros futuros catastróficos. La ansiedad significa eso, pensar en futuros catastróficos. Entonces, imagínense, estoy atorada en mi pasado, pienso en futuros catastróficos, no duermo, no como, no quiero nada, la vida está toda en negativo. De repente me irrito con todos, ¿no? Pues está en carambas, ¿no? O sea, la depresión no es nada sencilla. Entonces se junta la depresión más la adicción y se vuelve una situación muy, muy complicada, ¿no? Vamos a otro ejemplo. Aquí tenemos nosotros un trastorno bipolar con patología dual. La bipolaridad es un trastorno maníaco depresivo. Es cíclico, es decir, la persona está en depresión mucho tiempo y de repente tiene un episodio maníaco. ¿Qué es un episodio maníaco? Es un momento de mucha energía, de repente pareciera que la persona se compone y la persona va a estar así como de tan, 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 con mucho movimiento durante días, no necesita dormir, no necesita casi comer, es como si estuviera así drogado, ¿no? Así. Justo cuando están en este estado maníaco es que quieren consumir sustancias y las consumen, ¿no? Porque están así todos alterados y pueden llegar a manías completas. ¿Qué es esto? Que pueden llegar hacia estados de locura por tanta agitación. Entonces, fíjense, 44% de los hombres consume alcohol en bipolaridad y 22% de las mujeres. Entre el 30 y el 60% consumen marihuana y entre el 15 al 39% consumen cocaína. Entonces, imagínense que estás en un estado de agitación tal y todavía le metes sustancias. No, pues aquello se pone terrible y se juntan las situaciones. ¿Y qué van a hacer las sustancias? Complicarme la patología que ya traigo, porque entonces la bipolaridad se va a poner más fuerte, me va a dar más duro, ¿no? Me va a dar más duro la depresión, me va a dar más duro la manía, va a ser mucho más difícil estabilizarme, los medicamentos no me van a ayudar tan fácilmente porque tengo el atorón del consumo de las sustancias, entonces voy a complicar de manera muy grande mi enfermedad mental.
porque además los trastornos mentales, si no se tratan, nosotros decimos caminan, avanzan. Entonces, ahorita tengo esto y no lo trato y al rato ya tengo esto, más esto, más esto, más esto, se me van a ir sumando cosas. Y esto nos va a dar cosas súper complicadas, porque entonces ya voy a tener un montón de cosas ahí juntos, como muchos changos ahí puestos, ¿no? Que van a estar tirándome hacia un lado y hacia el otro lado. Pongamos un ejemplo más, un trastorno antisocial. Un trastorno antisocial también le pueden llamar sociópata, es lo mismo, el trastorno antisocial, son personas muy agresivas, muy impulsivas, mienten, roban, engañan, no sienten culpa ni remordimiento, van generando una carrera criminal. 52% consume alcohol, el 28% consume cocaína, el 50% consume marihuana y consumen marihuana para calmarse, ¿eh? El trastorno antisocial tiene un alto consumo de marihuana porque la marihuana los hace sentirse como más centrados, menos impulsivos y menos agresivos. 36.7% han consumido inhalantes, con los destructivos que son los inhalantes. Entonces, pues ha consumido un montón de cosas, pero sobre todo este consumo, que esa franja que está ahí bien grande de marihuana, es para intentar calmarse y para no andar así como agrediendo a media humanidad. Um, trastorno límite es el trastorno límite, lo que tiene es que, como su nombre lo dice, está en el límite entre los trastornos de personalidad y la psicosis, que es la locura. Entonces, al estar tan al límite, son personas súper irritables, súper celosas, súper impulsivas, súper violentas. Son personas que te están celando todo el tiempo y que ya vieron así como algo que no has hecho, y entonces se pueden muy fácilmente psicotizar porque están en la orillita, justo como dice su nombre, están al límite. Entonces, cuando están en estados alterados es cuando consumen cosas. 34% consume marihuana, 30% consume cocaína, 50% consume alcohol, ¿no? Los límites tienden también a deprimirse y los límites también tienen conductas autolesivas, se cortan, te dicen que se van a suicidar y muchos de ellos sí se suicidan, no es como que amenacen por amenazar. Entonces, Una un pregunta. trastorno, adelante, por favor, ¿El limítrofe es el límite? es lo mismo, sí. Ah, ok, perfecto. Es que mi hijo es limítrofe. Es límite, ajá. Sí, Ujú. Entonces, y sí consume alcohol y tiene todas esas características. sí, son personalidades muy complejas. Mire, básicamente no tienen identidad, no saben No, quiénes son. Entonces andan como copiando como a las personas que están ahí cerca porque ellos no tienen identidad, pero tienen todos estos otros temas de los que mencionamos, ¿no? Entonces es un trastorno difícil porque está muy en la orillita, ¿no? De irse hacia algo muy complejo que es la psicosis. él, él tiene una situación muy fuerte porque inventa que es de otro país, Ok, inventa que es de otro país y de repente es del país que él quiera, habla el idioma de ese país, o sea, estudia mucho ese país para que todos le crean que es de ese país. ok. Entonces, es muy inteligente, pero al mismo tiempo siempre está en esa rayita. En cualquier momento se alcoholiza y pierde todo. Y Sí, en otro momento es un hombre derecho, es un hombre que trabaja y todo. encantador seguramente. Encantador, efectivamente, encantador. Y desgraciadamente, una piedrita en el camino que no le gustó y cae. Sí, sí, porque yo diría que el límite o limítrofe está como sentado en un barril de pólvora, ¿no? Y Ajá, cualquier cosa hace volar el barril. efectivamente, así es. Así es mi hijo. Ya, entonces hay mucho trabajo ahí, ¿verdad? Imagino que no va a ser nada Muchísimo. sencillo. Ujú. Sí, entonces cuando se conjuntan, en este caso, como nos ha hecho el favor de compartir con nosotros, entonces cuando se conjunta este trastorno con el consumo, pues se aumenta y todas las emociones y todas las respuestas y todas las reacciones se acrecentan, pero en negativo.
entonces se vuelve más complicado. Lo que hace la adicción es complicar el trastorno mental existente o, si no lo hay, generarlo. Entonces no hay cómo salvarnos, ¿no? Es un trastorno mental más una adicción, ya sea uno antes, uno después, pero de todas formas no tenemos cómo salvarnos. Bueno, hasta aquí están mis diapositivas. No sé si quieran comentar algo, preguntar algo, si les quedó duda de algo, si algo no quedó como clarificado. ¿El trastorno limítrofe se puede guiar con medicamento Se, o qué se necesitaría hacer? se necesita medicamento y se necesita terapia psicológica, las dos cosas, es decir, atención psiquiátrica para que se lleve el seguimiento del medicamento, Ujú. más atención psicológica. Ok, muchas gracias. Sí, para servirle. ¿Me podría explicar un poquito más el trastorno antisocial o algunos ejemplos, por favor? Claro que sí, con gusto. El trastorno antisocial empieza desde la infancia. Nosotros vamos a encontrar conductas, les llamamos disociales, a partir de los 5 años de edad. Entonces se va a encontrar que el niño disfruta maltratando animales, es como de las primeras manifestaciones. Provienen de ambientes violentos, o sea, el ambiente de base es violento. Entonces, el niño, al estar recibiendo la violencia, al recibirla en directo o al ser observador de la violencia, y al no tener herramientas, entonces empieza a él a construir un agresor. ¿Y cómo lo hace? Entonces él dice, yo soy el que va a agredir, y entonces empieza a agredir a los que puede, que en este caso van a ser primero los animalitos. Y después va a empezar a molestar a sus compañeritos de clase, va a empezar a cometer pequeños robos, va a comenzar a mentir, va a empezar a ver como que con quién se junta, a sentir que los demás son tontos y que entonces yo puedo como hacer cosas encima de los demás. Y entonces va a empezar a hacer esto y por eso va a ir construyendo una carrera criminal, porque va a ser muy fácil que entren en cuestiones delictivas. El punto más álgido de cuestiones delictivas tiene un inicio la perdimos psicóloga. a los 14 años y entonces va subiendo, va viendo una gran versatilidad criminal, es decir, va viendo como la búsqueda, ¿no? Y Ya no la probar veo, diferentes cosas. Entonces, no sienten culpa, no sienten remordimiento. Estoy teniendo mala conexión. No le, como que se frisa y se corta. ¿Hay alguna parte que no se escuchó, perdón? Sí, lo Creo que último no se anteriormente escuchó. estaba hablando, ¿no? Es que no se escuchó. Nada más se escuchó hasta lo que dijo de un agresor. Bueno, lo que estaba diciendo De los de... animalitos y después de eso ya nada. ¿En serio? Sí. Sí, Ok. desde ahí se dejó de escuchar. Bien, voy de vuelta. Entonces, empieza a haber maltrato animal y después empiezan a agredir a compañeros en la escuela, eh, empiezan a mentir, empiezan a robar, empiezan a hacer como diferentes cosas que van complicando el escenario. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí me van escuchando? Perfecto. Sí. Entonces van a empezar a probar cuestiones criminales, va a haber versatilidad criminal, le llamamos nosotros, y entonces van a sentirse como, pues nosotros somos muy inteligentes y los demás son tontos. Van a disfrutar haciéndole daño a los demás, van a ser impulsivos, agresivos y no van a sentir ni culpa ni remordimiento. Ejemplo, un sicario, por ejemplo, ¿no? Tiene un trastorno antisocial. Ejemplo, estoy buscando como algún ejemplo. Pues sí, son personas que les digo que desde infancia temprana tienen elementos de violencia. Entonces es como muy fácil ver cómo van pasando una etapa a otra. Ahora, si se llega a juntar que en infancia, creo que ya me escuchan ahí, ¿verdad? Si se llega a juntar que empiezan con maltrato animal, luego tienen enuresis, llamamos enuresis que se hacen pipí cuando ya no se da de que se hagan pipí, ¿no?
si se llega a juntar enuresis. Y piromanía es que generen un culto al fuego. Entonces, piromanía no es andar con un encendedor ahí, ¿no? No, esas son ridiculeces. Piromanía es hacer fogatas. Y entonces, la capacidad de destrucción que ellos tienen, quieren ver el mundo arder. Entonces hacen fogatas cada vez más grandes, después avientan animales vivos, pueden quemar casas, porque tienen esto así como que están maravillados con la capacidad de destrucción del fuego, porque ellos quieren destruir así todo. Entonces, nosotros sabemos que si estos tres elementos se juntan, muy probablemente tengamos un homicida, ¿no? Se le llama la triada del mal, y entonces en criminología se le llama la triada del mal, y eso nos daría un homicida. Entonces, el antisocial va a tener cara de malo, se va a vestir como malo, se va a mover como malo, y va a disfrutar toda esta cultura de yo soy malo, malote, malototote, ¿no? Por así decirlo. Entonces va a ser barrio y no le va a importar y descaradamente va a mostrar esta agresividad y va a ser tosco y, ¿no? Y va a golpear a la mujer y no se va a esconder en la agresividad que manifiesta. No sé si quien hizo la pregunta ya quedó más claro que es un antisocial. Oh, sí, muchísimo. Ok, Gracias. ok. Me emociono, creo, ¿verdad? Perdón. No, no, no está perfecto. No No sé sabía que abarcaba tanto, ¿me entiende? si Antisocial lo veía un poco más diferente, pero ya me dio muchísimo la... Es bastante extenso. sí. Adelante, María, por favor. Sí, muchas gracias. Yo, por ejemplo, tengo duda, mi hija tiene, padece de TLP, Ujú. pero, por ejemplo, de lo que no hemos hablado, ahorita que estoy interna, es de si le viene una crisis, de que si otra vez se pone muy irritable, no gestiona sus emociones, ¿qué hacer en una crisis? Esa es mi duda. También tiene diagnóstico de bipolaridad. O Ok, sea, están tiene combinadas. el dual del que estamos hablando hoy, TLP y bipolaridad. Su papá también tiene bipolaridad. Ok, ¿y qué es lo que ella consume, perdón? Marihuana, LSD, consumía, ahorita, ¿no? Marihuana, LSD, ayahuasca, ácidos, creo que los ácidos son la LSD. Ok, Y hongos, civilos, siribilos o psilocibina, ajá, psilocibina. Ujú. ok. Pues es un consumo bastante ampliado, ¿no? O sea, de estar probando diferentes sustancias. Entonces, aquí tenemos complicado el límite con la bipolaridad, es decir, tenemos un trastorno maníaco depresivo en la bipolaridad y tenemos además esta parte de estar en la rayita, ¿no? Entre la cordura y la locura. Entonces se complica. ¿Bipolaridad qué tipo tiene? ¿Tipo 1 o tipo 2? Mixta, mixta, tirándole a depresión. Es tipo 2. ¿Tipo 2 hace manías Mm, chiquitas? hace manías chiquitas. Ajá, tipo 2. O sea, no se le diagnosticó tan joven, se diagnosticó como después. Apenas hace unos meses se le ¿Y qué edad diagnosticó. tiene? Perdón, ya estoy preguntando. 36. No, no, adelante. 36 tiene. Ah, sí, sí, suena más Apenas me popular. dijeron de todo esto, es apenas el diagnóstico, pero ahorita que estudia un poquito los síntomas, yo sí le notaba ya desde adolescencia algunas cosas, Algunas características que saltaban. algunas características, sí. Ujú. Que seguro que primero apareció el límite, ¿no? Me imagino yo. Exacto, Ujú, sí, ujú. Se manifestó perfecto. el límite. Lo que pasa es Sí. que la bipolaridad tipo 2 le llamamos también bipolaridad tardía. Empieza como más tarde, empieza como entre los 35, 45 años su diagnóstico. Y la bipolaridad tipo 1 empiezan más jóvenes, empiezan entre los 15 a los 30 más o menos. Entonces, Ah, es una bipolaridad que tarda más en manifestarse. sí. Ujú. Y por eso es tardío el diagnóstico. Y entonces se junta con el límite y lo que hacen es como si se enroscaran. Haga de cuenta que es como si está aquí el límite y entonces aquí tengo la bipolaridad y se enroscan y se combinan.
Entonces, Mm, esto más, ¿no? Tendríamos que considerar aparte el consumo y que son varias sustancias. Entonces, estas varias sustancias van a alterar toda su psique, que de por sí ya tiene estos dos, y finalmente van a complicar mucho más el cuadro, porque este lo que va a hacer es agrandar los síntomas de este y de este. exacto. Exacto. Entonces, yo lo que escuché es que ahorita no está consumiendo, ¿no? Es como No, porque está internada. internada, perfecto. Entonces, eso pues ya es una ayuda porque va a ir en un proceso de desintoxicación. Ahora, el proceso de desintoxicación tarda bastante tiempo, porque como el tipo de cosas que ella ha estado consumiendo son variadas y son fuertes, entonces, pues el tema de los ácidos LSD son temas muy fuertes. Entonces, va a tardar mucho porque el cerebro también se inflama y el cerebro tarda más o menos un año en desinflamar. Entonces, es ver qué nivel de afectación se tiene a partir de lo que ha consumido, más estos trastornos que ella tiene. Ah, Ajá. ok. Entonces, Sí, en estos momentos no podríamos hablar, digo, no sé cuánto tiempo tenga de internamiento. sí, 6 meses, pero sí la neuróloga le dijo afectación frontal, temporal y Ujú, occipital. Y ujú. no, la toma de decisiones está comprometida Aquí es el frontal. y no distingue quién le hace bien y quién le hace mal. Ujú. No distingue. Sí, porque tiene todo esto, el frontal, hagan de cuenta que es como un tablero. Es un tablero en donde las estructuras que están atrás se tienen que conectar. Y lo que nos permite es analizar las cosas, sintetizar, tomar decisiones. Aquí está la conciencia, aquí está nuestra capacidad de controlar nuestros impulsos, de tolerar la frustración, es decir, tolerar que las cosas no resulten como yo quiero, de poder esperar a que se den los resultados. Todas esas cosas se llaman funciones ejecutivas y están aquí en mi prefrontal. Entonces, si Mm, está dañada esta parte, todas estas mismas cosas no puede hacerlas, porque lo tiene, me dijo frontal, temporal, temporal y occipital. temporal. En el temporal tenemos lo que es la corteza medial, y la corteza medial la vuelve muy terca, porque se tienen como ideas muy fijas y no se pueden mover sus ideas. Y en el occipital, lo que tenemos son todos los movimientos coordinados. Yo no sé si tenga problemas con sus movimientos, con los movimientos de su cuerpo, y es un área en donde se produce mucha dopamina, o sea, es decir, que lo que nos permite tanto mover el cuerpo como nos permite estar como naturalmente contentos, digamos. Tiene problemas con la vista y tiene problemas exactamente, para bailar y para eso no Movimientos es coordinados, ajá, porque están en el como occipital. si tuviera 3 pies izquierdos. Ándele, sí, porque ese es el daño occipital. Entonces, ya estamos hablando que su cerebro tiene daños que están Sí. viendo inicialmente, pero que no pueden todavía como, digamos, verlos tan claramente hasta que su cerebro acabe de desinflamar. Oh, Más ok. estos dos trastornos, ¿no? Más su trastorno límite, más su trastorno bipolar, que afortunadamente es bipolaridad tipo 2, ¿no? Porque son manías chiquitas, pero ella el riesgo que tiene de psicotizarse no es por la bipolaridad, sino por el trastorno límite. Sí, que de hecho por eso llegó ahí, por el intento de suicidio y un brote psicótico. Así es correcto, es correcto. Sí, efectivamente, como usted lo Entonces, mencionó. la parte depresiva es por el trastorno bipolar y la parte de autolesiones es por la parte del trastorno límite, es que se combina. Ujú. Ok. Entonces, cuando hablamos de gestionar las emociones, es un poco difícil por el tipo de lesiones que ella tiene. Yo diría, paso por paso, dejemos que su cerebro desinflame más y vayamos viendo hasta dónde ella recupera, qué es lo que ella va generando, qué es lo que ella va ganando, y ya le irán guiando con más tiempo, ¿no? Cuando tengan más claridad de cómo estamos en este cuadro que está complicado. Ok, Ujú. ok, muchas gracias. Para servirle. No sé si alguien más tenga alguna pregunta o alguna duda, ¿no? Se han quedado bien callados. Ok, muy bien. Bueno,
La idea en general era poder dejar en claro que tenemos trastorno mental más adicción y que entonces esto es una bomba, ¿no? Porque uno va detonando al otro y se van acrecentando. Entonces, ahora por trastorno mental, como escuchamos, muchas gracias por la participación, señora María, y muchas gracias por compartir. Entonces, como ella nos habla de 2 trastornos más el consumo, ¿no? Entonces, nos está hablando como de una situación todavía más compleja y que eso es lo que nos puede ir pasando, ¿no? Que se nos vayan, este, complicando como las cuestiones patológicas. Mientras más tiempo pase y mientras menos tratamiento tengamos, más se va a ir complicando la salud mental, ¿no? Esto es lo que va pasando. Entonces, sí es súper importante que acudamos a ayuda profesional y que se vayan combinando esta ayuda psiquiátrica, psicológica, que se tengan también como esta cuestión de terapia ocupacional. Si es necesario el internamiento, pues adelante, ¿no? O sea, lo que sea necesario para que nos ayuden en la medida de lo posible, ¿no? Esto es la importancia y que tengamos paciencia porque de repente pues también queremos saber cosas como muy rápido, pero por las condiciones de las combinaciones que se dan, muchas veces los médicos, los neurólogos, los psiquiatras no nos pueden dar información tan rápida porque como les digo, está inflamado, está intoxicado, de aquí que baja la intoxicación, baja la inflamación y baja todo, ya podemos tener como muchísima más claridad de el nivel de los daños, ¿no? Pues yo les agradezco mucho. Si no hay ninguna otra pregunta, yo les agradezco mucho su tiempo y mucho su disposición de estar aquí. Y pues estoy para servirles y sobre todo le agradezco mucho a Diego por esta invitación. Siempre es bien agradable estar aquí en CIRED. Muchísimas gracias y estoy a la orden. Si en cualquier cosa yo les puedo servir, pues con mucho gusto estoy a la orden. Muchas gracias. Sí, Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Así es, tenemos el, este webinar va a estar disponible en las redes sociales para que lo tengamos en cuenta por si le quieren dar otra revisada o si se perdieron alguna parte. Y le agradecemos mucho a la doctora Esther Guadarrama por el webinar que nos acaba de dar. Muchas gracias y gracias a todos los asistentes. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas Buenas noches. Gracias, buenas noches. noches. muchas gracias. Yo en lo personal estoy muy agradecida con esta información. Nos ayuda demasiado, no tienen idea, porque una ignora muchas cosas, ¿no? Entonces, en base a esto, actuamos y Muchas ayudamos. gracias, señora Soledad. Estamos a la orden y en lo que podamos servir, ahí estamos. Si tienen dudas, si quieren enviarlas a CIDED y ya me las pasarán y se las contestaré con mucho gusto. Muy amable, Muchas gracias. bendiciones. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Gracias. Bye.